CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, en la previa a la cuenta pública. Mucho que conversar. Comenzamos de inmediato con estos titulares. La oposición llamó al gobierno a ponerse de acuerdo luego de que el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, en el podcast ¿Cómo te lo explico?, se abriera a hacer cambios al proyecto de reconstrucción nacional. La idea, sin embargo, fue matizada por el titular de Hacienda, Jorge Quirós. Polémica generó el traslado de 3 reos comunes desde el ex penal Punta Peuco, revelada aquí en CNN Chile, hacia otras cárceles del país. En el gobierno negaron que se trate de una decisión política o ideológica y apuntaron a la administración del expresidente Gabriel Boric por poner fin a la exclusividad de dicho recinto para condenados por violaciones a los derechos humanos. Una fiscal especializada en delitos sexuales investigará la denuncia por violación masiva hecha por una estudiante de la Universidad San Sebastián de Concepción. El hecho se habría registrado tras una fiesta mechona en marzo pasado. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género interpuso una querella junto con asumir la representación de la víctima. Y en noticias internacionales, Estados Unidos e Irán lograron un acuerdo preliminar para reabrir el estrecho de Hormuz. Sin embargo, aún resta la aprobación final del presidente Donald Trump. Desde la Casa Blanca dijeron que todo depende de lo que quiera hacer el mandatario. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Se lo comentábamos en titulares, el Ministerio Público investiga la denuncia por violación grupal a una estudiante de la Universidad San Sebastián de Concepción. El CERNAMEG de la región del Biobío interpuso una querella. Vamos a ir con William Gómez, quien tiene toda la información. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, me lo mencionabas tú en los titulares y es la información nueva que nace a raíz de este caso. Cerca de las 5 de la tarde aproximadamente, el CERNAMEG dio a conocer información que nosotros aventurábamos muy temprano por la mañana, y era que se materializó cerca de esa hora la interposición de una querella criminal contra quienes resulten responsables por este grave hecho denunciado por una mujer el 5 de marzo, a posteriori de una fiesta mechona. Ella acompañó a una persona a un departamento. Luego de ello, al estar en este departamento, en lo que se denomina, por así decirlo, un after, habrían ingresado otros 3 sujetos anteriores de este departamento y cometido el delito de violación grupal. La información de inmediato comenzó a surgir y a conocerse a través de las redes sociales primero, Mónica. De ahí en adelante, a través de un informe de Biobío de la radio, se conoció esto mediáticamente. La Policía de Investigaciones, mandatada por la Fiscalía, una fiscal especialista en delitos sexuales, está investigando este hecho. La información, que ha sido bastante acotada por parte del Ministerio Público, solo detalla que la víctima ya prestó un primer testimonio ante el Ministerio Público. Al requerir mayores antecedentes por parte nuestra y también de todos los medios de comunicación, la Policía de las Investigaciones y la Fiscalía de la región del Biobío indicaron que, dado la gravedad del caso, solo se iba a realizar un pronunciamiento a través de unas declaraciones, por así decirlo, a través de los organismos pertinentes, no a través de una declaración pública, a través de una cuña o entrevistas que conocemos nosotros en el ámbito de los medios de comunicación. Quien sí habló de este hecho fue la Universidad de San Sebastián, a través de una declaración pública que vamos a comenzar a revisar, donde da cuenta que de inmediato, una vez conocidos los hechos, se activaron los protocolos del caso. Ahí estamos viendo un extracto de esta declaración pública, una vez que se conoció este hecho y que los medios de comunicación requerimos algún tipo de pronunciamiento por parte de la universidad. Ahí, entre otras cosas, se señala precisamente lo que estaba mencionando yo, la activación por parte de los protocolos del caso. Ha sido un hecho que ha tocado bastante fuerte a la región del Biobío, un hecho gravísimo que no recordábamos, una denuncia de este tipo en años de reporteo acá en la región del Biobío y que decir en la zona centro-sur.
¿Qué te parece, Mónica? Escuchemos una primera declaración por parte de las autoridades de la Seremía de Educación, quien da cuenta de los antecedentes que ellos ya tomaron y cómo se está obrando con respecto a entregar los apoyos del caso para la víctima de este hecho que busca ser esclarecido por parte del Ministerio Público. Presentamos una querella criminal contra quienes resulten responsables ante el Tribunal de Garantía de Concepción por el caso de violencia sexual ocurrido en la comuna. Queremos relevar la importancia de proteger a la víctima y resguardar su integridad tanto física como emocional, evitando cualquier acción que pueda exponerla o generar revictimización. En este tipo de casos, el acompañamiento oportuno y especializado resulta fundamental para enfrentar las consecuencias de la violencia de género. Toda denuncia de violencia de género debe investigarse con celeridad, resguardando la privacidad, seguridad y dignidad de la víctima. Hablábamos nosotros del CERNAMEG, hablábamos también de la Seremía de Educación, del Ministerio también de la Mujer, que han sido los organismos y la autoridad que nos han referido con respecto a este caso. Lo entregaba la declaración la directora regional de CERNAMEG, ya se entregaron los apoyos del caso a la víctima de este hecho, nunca está de más entregar los antecedentes y foros de orientación, el 1455 del CERNAMEG, también el 133 de Carabineros, también el 134 de la Policía de Investigaciones. Quien también entregó algún tipo de declaración fue a través de las redes sociales la Federación de Estudiantes de la Universidad San Sebastián, con sede acá en Concepción, también imágenes que vamos a revisar en este sentido, en esta imagen gráfica, da cuenta de esta declaración pública en torno a que la propia federación ya ha tomado conocimiento de esta situación e inmediatamente contactó a las autoridades quienes nos han manifestado que la investigación avanza de acuerdo al protocolo institucional. Parte de lo que se está conociendo acá, conforme pasan las horas y conforme pasan los días de este hecho que ocurrió el 5 de marzo, que fue denunciado, serían 4 personas, de las 4 personas, 3 serían estudiantes de la Universidad San Sebastián. Conforme pasan las horas, lo decía yo, se conocen más antecedentes de este caso. Vamos a seguir escuchando qué les parecen las voces de las autoridades. También en horas de la tarde, una vez que se supo de la interposición de esta acción legal, también habló la ministra subrogante de la Mujer. Escuchemos más reacciones con respecto a esta denuncia. Sí, lo primero es que lamentamos los hechos que relata la denuncia de esta estudiante de la Universidad San Sebastián. Por supuesto que cuando tomamos conocimiento nos preocupamos de que la universidad haya activado los protocolos. Bueno, de parte de esta Seremi se va a oficiar a la Superintendencia de Educación Superior para que haga un seguimiento del caso y poder nosotros también apoyar en medidas formativas hacia la Universidad San Sebastián para ir en apoyo de los hechos que hoy en día ya están judicializados y por lo tanto también se tiene que esperar una respuesta, según lo que informó la Policía de Investigaciones de la Brigada de Delitos Sexuales. Para nuestro ministerio, la seguridad de las mujeres es una prioridad y eso implica actuar con decisión frente a cualquier hecho de violencia. De hecho, esta semana firmamos un convenio con Carabineros para fortalecer los sistemas tecnológicos del Estado destinados a prevenir, erradicar y reparar la violencia de género. Es importante que todos tomemos el compromiso de prevenir la violencia y garantizar que las mujeres puedan vivir seguras y protegidas en nuestro país. Así se conocen más antecedentes con respecto a este caso, Mónica. La ministra subrogante lo señalaba, justo que ahora se firmó un convenio con Carabineros que busca prever y enfrentar de mejor forma la ocurrencia de este tipo de casos, de este tipo de denuncias de delitos sexuales. Complementando esto a lo que decía la directora de CERNAMEG, también a través de un comunicado público, ampliando más la información de lo que se entregó a través de esta entrevista, esta cuña a los medios de prensa, el CERNAMEG señaló que ya tienen la representación, por así decirlo, legal de la víctima y ya se entregaron las primeras orientaciones psicosociales, psicológicas en este sentido. Nosotros permanecemos expectantes acá en la región del Biobío para conocer más antecedentes con respecto a este caso gravísimo. La idea es obviamente no revictimizar a quien es ya víctima de este caso que se conoció primero a través de las redes sociales y luego a través de un medio de comunicación. Mónica.
Muchísimas gracias por toda la información, un caso gravísimo que vamos a seguir analizando, informando con mucho cuidado, mucho respeto también de él. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Mónica. El diésel registró una fuerte caída de 65 pesos por litro, mientras que las bencinas se mantuvieron prácticamente igual. Natalia Muñoz nos cuenta cómo esta baja afectaría los precios y el IPC de mayo. ¿Supieron que hoy día baja el diésel 65 pesos? Sí, en realidad es una noticia positiva para los transportistas, que se gasta bastante en el día a día en recorrer la ciudad. No, señorita, no teníamos idea cómo dedicamos a trabajar nomás. No sabía. Me encontraron de sorpresa. No vi noticias, no estaba enterado, pero igual bueno. Muchos no lo sabían y fue una alegre sorpresa. El diésel amaneció este jueves con una fuerte baja, 65 pesos por litro, mientras que las bencinas bajaron casi nada, menos de 1 peso. Pero la buena noticia es que no subieron como debería haber pasado. Si el mecanismo no hubiese operado, estas hubiesen aumentado cerca de 30 pesos por litro. Esto confirma que el MEPCO, Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, sigue operando para amortiguar los efectos externos, en este caso una guerra, tienen en el precio de los combustibles. Expertos apuntaban en una alza de alrededor de 37 pesos por litro en las bencinas, si es que el MEPCO no operaba. El mecanismo logró amortiguar las variaciones de precio internacional, y aunque si bien se registró una caída en el diésel, aún no se compensa el importante incremento de 580 pesos por litro a finales de marzo y primera quincena de abril, sumando más de 600 pesos de alza en total. A pesar de ser un alivio, esto no involucra el total de los perjuicios que ha generado para el transporte y por lo tanto los camioneros todavía están tratando de recuperar las pérdidas que sufrieron por esta alza. Entre marzo y abril el IPC en diésel aumentó más de 45%. Los transportistas y las cadenas logísticas son los que acusan mayor afectación, pero también ya se sienten los llamados efectos de segunda vuelta, con aumento de precio en algunos productos. El primero es la alimentación, el cual es un elemento tanto en la producción como también en el transporte de los distintos alimentos hacia los consumidores. El problema es que las empresas tienen una capacidad de adaptarse que es mucho más lenta que la velocidad a la que suceden estos cambios. Y por lo tanto las empresas lo que tienen que hacer es, por ejemplo, comprar más. Pero después se quedan con un inventario que compraron caro, tienen que a veces traspasar costos a los consumidores o bien absorber esos costos que no son capaces de traspasar. Costos que ya se notaron en el IPC de abril, que anotó su mayor alza en casi 4 años con un incremento de 1,3%. La inflación anual saltó a 4%, cifra que según las proyecciones se mantendría este año, ya que aunque el diésel haya registrado una baja, la variación intermensual no sería tan relevante. La ponderación que tiene el diésel dentro de la canasta del IPC, que es cerca de un 0,5%, lo que podemos estimar es que efectivamente el impacto en el IPC agregado para el mes de mayo va a ser mínimo, considerando, uno, la baja ponderación que tiene el diésel dentro de la canasta y por otra parte la variación acotada que podríamos esperar en cuanto a la variación intermensual del diésel entre el mes de mayo y el mes de abril de este año. La buena noticia es que el diésel es muy incidente en el traslado, en toda la logística, sobre todo de los alimentos frescos y de muchos productos alimenticios, y eso no forzaría al alza, al menos en esos productos. Eso es una buena noticia. Lo que sí se puede decir es que ayuda a contener el alza en la tasa de inflación y se va a mantener más o menos en un 4%, alrededor del 4%, en la medida que el precio del petróleo en el mundo, el precio internacional, siga por sobre los $90. Todavía está la incertidumbre internacional, alta volatilidad que mantiene el precio del barril bajo los $100 ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que esta vez dejó al menos en el diésel un leve alivio en el bolsillo de los chilenos. Versiones encontradas hay sobre una posible alza del precio del pan en los próximos días. Las más extremas hablan de hasta un precio superior a los 3.500 pesos por kilo. ¿Es así? Lo revisamos en la nota de Pablo Figueroa. Debutó para el mundo en 1939.
Fue testigo directo de ese momento que nos apretó el corazón de angustia en 1994. Así es, los campos de trigo es una de las industrias importantes del norte de Estados Unidos y en algunos puntos de Europa. Y así es como incluso además de ser trascendental casi en nuestra alimentación como país, también está en nuestro imaginario popular y por esos días también estos campos en Kansas que se repiten en Argentina y otros lugares del mundo también nos traen buenas noticias este 2026, entre comillas, porque el trigo en Chile el 60% se importa, se trae de Estados Unidos, Canadá, Argentina. Entonces no debería afectar tanto y eso sí afecta hacia el próximo año, cerca de 8 o 9 meses más. Así que con esto, ¿cómo no sentir aún más estima por el trigo si es la base del pan, alimento predilecto de Chile y que en los últimos días ha estado causando preocupación ante versiones de algunos sectores sobre un alza importante, pero... Un alza inminente no es tan así. El tema principal se está hablando mucho por el problema de la urea en la agricultura, los agricultores chilenos, ¿ya? Por el tema del trigo. Pero esto es para la cosecha 2027. Pero hablar de 3.500 pesos un kilo de pan es bastante alarmista, totalmente fuera de cálculo. O sea, para que el pan llegue a ese precio, la harina tendría que costar hoy día más del doble que cuesta hoy. Descartando entonces la posibilidad que muchos daban como una certeza sobre una alza pronunciada del pan que para muchos iba a estar por sobre los 3.500 pesos el kilo en los próximos días, lo que sí es una posibilidad. Ciertas son alzas más mesuradas, pero que van a pasar de forma más frecuente. Todo indica que el pan va a subir en general por una cuestión del alza ya conocida del petróleo, de la energía en general, ¿ya? La guerra en Oriente impactó sin duda en los combustibles, principalmente en el diésel, ya como todos sabemos, con cerca de un 40% al alza. Y también otras fuentes de energía, como el gas natural, también ha subido. Hemos tratado de contener, sabemos que en otros lugares el pan está hasta 3.000 pesos o 2.800 pesos, ¿cierto? Que hace bastante diferencia, pero hemos tratado de no subir el precio y trataremos de no hacerlo. En general la gente sigue comprando, pero se merma más la venta de otras cosas. El pan se sigue a vender siempre, pero otras cosas como el jamón, que también ha subido, la cecina, esas cosas la gente tiende a dejar de comprar más, porque claro, eso afecta más el precio. Pero donde sí habrá más preocupación será desde la Araucanía al sur, porque ahí sí la producción de trigo afectará sus precios, pero no de forma tan inmediata. Lo que está ocurriendo actualmente en el sector agrícola se debe fundamentalmente a la falta de insumos para la fabricación y la producción en dicho sector, específicamente en cereales, trigos y en el sector de la horticultura. En concreto, el gremio está solicitando al gobierno de José Antonio Kast que establezca ayudas o apoyos para eventualmente contribuir a una mayor producción y a un aprovechamiento de las tierras agrícolas disponibles en nuestro país. Por otra parte, también hay una proyección de superficie de hectáreas sembradas de trigo que es menor a años anteriores. Una aclaración necesaria ante una preocupación que interesa a casi todo un país, porque si sabemos que podemos privarnos de muchas cosas, pero nuestra alimentación diaria puede que sea un gusto o una culpa, con recelo o devoción, pero coincidimos que el pan es una de nuestras costumbres que nos describe como sociedad. La oposición llamó al gobierno a ponerse de acuerdo luego de que el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, se abriera a hacer modificaciones al Plan de Reconstrucción Nacional. Todo esto en la antesala de su presentación formal en el Senado, en el podcast Como Te Lo Explico. La idea, sin embargo, fue matizada por el titular de Hacienda, Jorge Quirós. Colomba Eichholz nos cuenta. Con el informe de finanzas públicas sobre la mesa y a solo días del inicio de la discusión en el Senado, el gobierno comenzó a abrirse a eventuales ajustes al Plan de Reconstrucción Nacional ante las advertencias por el estrecho escenario fiscal. Un debate que desde La Moneda buscaron encauzar, reforzando el diálogo antes de la presentación formal del proyecto en la Cámara Alta. La invariabilidad tributaria puede ser que en lugar de los 25 años propuestos sea algo menor, que los montos sujetos a invariabilidad tributaria, los montos de inversión sean más altos. Puedan ser más altos. También el crédito por el empleo podría verse disminuido. Señales de apertura que, sin embargo, contrastaron con el tono adoptado por el ministro de Hacienda, quien evitó comprometer modificaciones específicas. Si el ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas o nada. La invariabilidad sí es fundamental.
sí es fundamental dar certeza hacia adelante, pero desde luego a nivel paramétrico, que se puede cambiar una variable en una dirección o en otra. O reducir el periodo planteado inicialmente por el Ejecutivo. Según el ministro de la SECPRES, la invariabilidad podría pasar de 25 años, tal como fue aprobada en la Cámara de Diputados, a 20 años, una señal que fue valorada, aunque también generó críticas por la falta de claridad del gobierno respecto de los cambios que está dispuesto a introducir. Por un lado, el ministro García Ruminó de SECPRES dice que es posible acordar un nuevo guarismo sobre la invariabilidad tributaria. El ministro Quiroz dice que no. Sería bueno que lo aclaren, porque al final de cuentas, entonces, ¿qué sentido tiene sentarnos a conversar si un ministro dice una cosa y el otro dice otra? Valoramos la apertura al diálogo del ministro García, pero esta es una reforma que no tiene prestigio ni social ni técnico y merece cambios de fondo, no solamente cambios cosméticos. Respecto a la invariabilidad tributaria, la verdad es que este es un antojo del ministro Quiroz. La invariabilidad tributaria jamás ha tenido la evidencia de poder formular un crecimiento que sea equitativo. Una iniciativa que no logra concitar apoyos en la oposición, pero que tampoco termina de alinear al senador independiente Karim Bianchi, cuyo voto aparece como clave para el gobierno. El ministro García Ruminot va dejando al descubierto que esta fue una reforma tramitada de mala manera. La invariabilidad es un concepto que van a manosear durante la tramitación, porque son años más, años menos, y nadie en política puede garantizar la invariabilidad. Es un mero juego para decir cedimos o conseguimos algo. Pero la posibilidad de modificar la ley miscelánea no es el único efecto que deja el informe de finanzas públicas. Y es que pese a las diferencias que persisten en el oficialismo respecto de una eventual acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, el Partido Nacional Libertario volvió a insistir en impulsar el libelo, incluso advirtiendo costos políticos para quienes no se sumen. La acusación constitucional va a ir sí o sí. Solamente un meteorito nos podría hacer cambiar de opinión. Yo sé que van a terminar votando correctamente. Nuestra acusación es tan sólida que no les queda otra. Y si votan de manera distinta, van a haberse hecho cómplices de la actitud y la actividad del exministro. Una presión sobre Chile Vamos que también se sumó al emplazamiento realizado por el Partido Republicano y que terminó profundizando las diferencias dentro de la derecha. Un escenario que los dirigentes de los conglomerados de gobierno buscan dejar atrás para ordenar apoyos en el Senado y cumplir con el nuevo plazo que se fijó para despachar el plan de reconstrucción durante el mes de julio. Polémica causó el traslado de 3 reos comunes desde Punta Peuco, dejando en el recinto solo a condenados por violaciones a los derechos humanos. En el Ejecutivo informaron que esa decisión, la que comunicamos ayer en exclusiva en CNN Chile, a raíz de una investigación realizada por nuestra periodista Francisca Cárdenas, fue tomada por Gendarmería y respondería, dicen, a razones técnicas. Además, La Moneda descartó cualquier motivación ideológica tras este hecho. En su nota, la propia Francisca Cárdenas nos cuenta más. Los derechos humanos son para todos. De esta forma, representantes de los familiares de los presos de Punta Peuco valoraron el traslado de 3 reos comunes, lo que convierte nuevamente en la práctica al penal en un recinto especial, revirtiendo la medida que tomó el gobierno del expresidente Gabriel Boric de volver el recinto en una cárcel común. Nosotros nunca hemos negado un momento doloroso de la historia, donde se perdieron vidas, donde muchas familias quedaron heridas y siguen heridas, han sufrido mucho durante estos años. Nosotros empatizamos con ellos. Los cambios realizados en el penal no fueron vía decreto como en la administración anterior. Esta vez la decisión se concretó por gestión de Gendarmería, tal como lo adelantó el miércoles en exclusiva CNN Chile. La institución anunció más tarde en un escueto comunicado que fue un traslado voluntario. Hoy vuelven a demostrar que la impunidad y la libertad de los genocidas es solo un pendiente para este gobierno. Han vuelto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel especial para criminales. Quiero decirle al ministro de Justicia que estas cosas se hacen de frente, no con la opacidad y la falta de transparencia que han tenido en estas materias, en materia de derechos humanos. Fue a mediados de mayo cuando el presidente José Antonio Kast afirmó que ordenaría el sistema penitenciario y que su gobierno buscaría separar a condenados por violaciones a los derechos humanos de aquellos por delitos comunes. Había un consenso de que habían
recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Por ahora, el Ejecutivo negó que fuera una decisión política, apuntando a Gendarmería y a su manual de segmentación. Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero insisto, no hay una decisión política detrás de esto, sino técnica. La prisión, ubicada a 44 kilómetros de Santiago, está emplazada en Tiltil y fue construida en 1995. En noviembre pasado se convirtió en un penal común. Hoy cuenta con 155 reclusos, la mayoría de ellos exagentes de la DINA y la CNI, la policía secreta de Augusto Pinochet. Mi padre está en Punta Peuco, este año cumple 5 años allá, él tiene 83 años. Nuestra preocupación de ahora es solamente que se cumpla con los requerimientos básicos que necesita un adulto mayor. Y obviamente, si es que el presidente quiere hacer un indulto, obviamente estar con mi papá los últimos días de su vida en su casa. Quiero hacerles claro lo siguiente, y nosotros lo preguntamos en su momento cuando yo era miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, al Ministerio de Justicia y a Gendarmería. ¿Cuántos condenados por delitos de lesa humanidad existen en Chile? Ninguno. El delito de lesa humanidad se introduce en Chile el año 2008 y el propio Tratado de Roma establece que no es retroactivo. Los 3 reos trasladados estaban condenados por delitos sexuales a menores de edad y aunque Gendarmería señaló que fue una decisión voluntaria, hay quienes aseguran que eso es inusual. Efectivamente cualquiera lo puede solicitar, ahora bien, usted comprenderá que es muy excepcional o muy poco general o común que Gendarmería acoja los traslados voluntarios. Todas las personas que están privadas de libertad tienen que tener un lugar digno para cumplir su prisión de libertad. Ahora bien, eso no significa que hayan ciertos criminales que tienen que tener una mejor situación que el resto. Y además tampoco significa que hayan criminales que puedan tener cárceles especiales. Medidas en medio de solicitudes para indultar a presos de Punta Peuco, algo que el mismo presidente Kast aseguró que no prometió en campaña y por lo que organizaciones de derechos humanos se mantienen vigilantes. Chile fue el anfitrión de una cumbre regional contra el crimen organizado transnacional. Con la asistencia de autoridades de otros 4 países sudamericanos, se firmó un acuerdo de colaboración para combatir este flagelo. Juan Cristóbal Chato con el informe. Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Todos países que participaron este jueves de la reunión de alto nivel Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional. Podemos decir que estos 5 países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades. Y hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado, diría yo, de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo. No puede ser que efectivamente el crimen organizado se ha enfrentado con estados desorganizados. Y ahí donde la cooperación, la confianza, la interoperatividad de los datos y la interagencialidad son principios fundamentales. Fue en ese contexto que los 5 países que participaron de esta cumbre acordaron una serie de medidas con el objetivo de levantar una instancia de trabajo conjunto contra el crimen organizado en la región. Conformar un grupo de trabajo para elaborar un plan de acción conjunto para enfrentar la delincuencia organizada con acciones concretas y resultados medibles. Queremos también coordinar esfuerzos técnicos, operativos, dentro de los próximos 90 días y vamos a integrarnos y vamos a compartir información. El encuentro fue valorado con un consenso en cuanto a la importancia de mirar más allá de la frontera de cada país en la lucha contra un nuevo tipo de delincuencia que no conoce fronteras. Nuestros países decidieron avanzar hacia un mecanismo de cooperación más ágil, más sólido y mejor preparado para enfrentar una amenaza que pone a prueba fronteras, instituciones y democracias. Estamos en un tiempo difícil en Bolivia, estamos siendo presa precisamente de estas intenciones que grupos
que quieren debilitar al Estado, que quieren interrumpir el orden democrático constitucional, financiados por recursos del crimen organizado, hoy en día están campeantes en algunos territorios. Se ha empezado hoy día, como dijo el canciller de Chile, a implementar una acción para que nuestras poblaciones puedan vivir con más tranquilidad, puedan desarrollarse y puedan evolucionar bien. El Grupo de Naciones puso un plazo de 90 días para levantar una mesa de trabajo y en 6 meses se volverán a reunir en Buenos Aires para analizar los avances. Asimismo, el acuerdo firmado será presentado ante la próxima Asamblea General de la OEA, agendada para fines de junio, para convocar a más países de la región. Tomamos contacto de inmediato, lo habíamos anunciado, con la senadora y jefa de la bancada de senadores de Renovación Nacional. La vemos en pantalla, María José Gatica. Senadora, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Te mando saludos desde Río Bueno. Desde Río Bueno, preciosa zona de nuestro país. Saludos para allá también de vuelta. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle, en términos generales, ¿cómo vio esta controversia o especie de controversia entre el ministro José García Ruminot y el ministro Quirós? Primero, antes de hablar de la controversia, ¿qué le pareció la apertura que manifestó en el podcast, cómo te lo explico, el ministro García Ruminot a hacer cambios a la mega reforma y dijo que están obligados también a raíz de un marco, como él denomina, más estrecho fiscal? Sí, mira, bueno, yo tengo la mejor de la apreciación del ministro García Ruminot. Es una persona que tiene una vasta trayectoria política, una vasta trayectoria en materia económica, conoce el tema y además de eso, él entiende también lo que significa el sentido social, ya entiende el Chile real. Y en ese sentido, yo en realidad apoyo plenamente al ministro García en torno a esta apertura. De hecho, es lo que he manifestado en reiteradas oportunidades. Sí. Yo creo que hoy día el Senado siempre se ha destacado porque el hecho de cómo estamos compuestos también, somos un número mucho menor a cómo está compuesto la Cámara de Diputados, por ende, eso también permite una mejor conversación, un mejor diálogo. Hoy día lo que necesitamos es poder tener un proyecto de ley de reconstrucción que sea aprobado en lo posible, sumando la mayor cantidad de actores, actores que representan a los distintos sectores políticos, y la apertura es fundamental. Así que yo por lo menos respaldo y apoyo la apertura mencionada por el ministro José García. Espero que él hoy día sea un actor relevante en este trabajo que se va a realizar en el Senado junto con el ministro Alvarado, porque son personas que entienden de este tipo de negociaciones y lo más importante, poder también demostrar de que no hay nada que esté escrito sobre piedra. Aquí hay modificaciones que se pueden implementar, que si se logra un consenso va a poder beneficiar una ley que, si Dios permite, a futuro le va a beneficiar al país. Senadora, usted hablaba y hacía un elogioso comentario del ministro García Ruminot. Ya le voy a preguntar por el ministro Quirós, pero antes, ¿a usted le parece que es dable pensar disminuir, como nos dijo el ex senador y actual ministro García Ruminot, de 25 a 20 años la invariabilidad tributaria y a la vez aumentar el monto que hay que cumplir como proyecto para postular a esta invariabilidad? Mira, yo en realidad voy a hablar en estos momentos como miembro de la Comisión de Hacienda. Sí, claro, a título personal. No, a título personal. A título personal, yo por lo menos estoy disponible para poder conversar estos planteamientos. Yo creo de todas maneras de que hoy día la invariabilidad tributaria es uno de los puntos de inflexión de este proyecto y que podría generar también un buen punto de negociación con distintos sectores de la oposición, específicamente con la izquierda dialogante, por decirle así, ¿ya? Entonces, yo por lo menos apoyo esta iniciativa, la valoro, porque es algo que por lo menos yo había estado solicitando ya hace rato. Creo que la forma en como quizás se abordó desde la Cámara de Diputados sí fue la correcta, pero hoy día la lógica en cómo se debe abordar en el Senado es completamente distinta. Aquí lo que necesitamos es sumar la mayor cantidad de... Entonces, para entenderla bien, ¿sí? ¿A usted le parece que es razonable pensar en los términos que lo estaba planteando, lo de la invariabilidad, el ministro García Ruminot,
¿Lo apoya? Sí. Lo apoyo, sí. Perfecto. El segundo punto que nos planteó fue restringir el crédito por trabajadores contratados, porque dijo es algo muy caro, planteado como está son 1.400 millones de dólares, y es algo que el propio ministro Quirós ha dicho que no va a garantizar la creación de empleos, sino más bien la retención. Entonces, desde esa perspectiva también el ministro García Ruminot decía que otra de las posibilidades era restringir el crédito por retención de trabajadores. ¿Le parece también que es otra variable, una medida además que ha sido igual bien criticada por lo cara por distintas personas, economistas de varias tendencias políticas? ¿Está también disponible para aquello? Sí, mira, pero también el ministro García comentó de que también deben evaluar cuál es el monto, si se va a seguir pensando en estos 1.400 millones de dólares. Sí, claro. Porque recordemos que aquí también hay un tema con el informe financiero que tienen que volver a evaluarlo, ¿cierto? Y dependiendo de eso se van a analizar alternativas. Yo por lo menos estoy dispuesta a los cambios, yo no tengo ningún problema. Vuelvo a insistir, yo creo que sería ingenuo pensar de que un proyecto de ley de esta magnitud iba a ingresar al Congreso y va a salir tal cual ingresó. Es lógico que va a necesitar las modificaciones correspondientes y es lo que y yo por lo menos estoy dispuesta a poder evaluarlo. O sea, al fin y al cabo lo que yo quiero es que este proyecto salga aprobado de la mejor manera posible en un tiempo corto, si así lo podemos hacer, pero también que salga redondito. Sí, aquí, y yo quiero ser súper enfática, la cantidad de apoyos con la cantidad de apoyo que pueda salir aprobado este proyecto de ley de reconstrucción va a significar también el apoyo ciudadano que este proyecto tenga en la calle. Y es por eso que yo considero de que es fundamental, en primer lugar, no pasar máquina, porque en algún momento alguien dijo vamos a pasar máquina si no aprueban en general. Yo creo que no, eso sería algo muy negativo. Pero sí consensuar, poder encontrar los puntos de encuentro para que podamos avanzar y entendiendo de que este proyecto lo que busca, la real finalidad es el crecimiento y poder dar estabilidad en torno al empleo. Sí, vamos a ver si podemos estabilizar la señal para ver si podemos ver a la senadora María José Gatica. Así estamos viendo a ver si podemos solucionar aquello porque no la podemos ver todavía. ¿Qué otras modificaciones usted cree que es posible de alguna manera explorar? Mira, no sé si modificación, pero sí un real compromiso en torno al 12,5% del impuesto, ¿cierto?, que hoy día preocupa a las pymes porque sufriría por ley un incremento el año 2027. Y ese es un tema que los gremios que representan hoy día las pymes de nuestro país lo han manifestado en reiteradas ocasiones y por lo menos esto ya sí lo hemos conversado como bancada de Renovación Nacional y creemos firmemente de que aquí debe existir un serio compromiso, deben existir certezas y lo más importante, la confianza desde el Ejecutivo, ¿cierto?, se tiene que traspasar hacia los gremios de pyme para que ellos también puedan tener esta certeza, ya sea en este proyecto de ley o en un proyecto en paralelo. Para nosotros es sumamente importante y para mí en lo personal, bueno, lo he dicho, para mí el tema de la salud pública es importantísimo. Creo que ahí se han cometido errores y que estamos a tiempo de poder corregirlo y relacionado directamente con el recorte de presupuesto que se le ha efectuado a hospitales públicos. Creo que yo hoy día, por lo menos como miembro de la Comisión de Hacienda, ese para mí es mi línea roja. Yo le he estado solicitando al Ministerio de Hacienda de que esos recursos se restituyan, porque podemos hacer recorte en distintas carteras, ¿ya? Pero en la salud pública no se le puede recortar dinero, muy por el contrario, siempre necesita más recursos. Y yo lo digo con propiedad, ¿por qué? Porque me toca ver casos sociales diariamente de que, no sé, faltan plata, 7.500 pesos para poder cursar una biopsia, para que pueda ser enviada desde el Hospital de Valdivia a la clínica de la Universidad Católica en Santiago, y que porque falta esta plata, los pacientes tienen que esperar muchas veces 3 a 6 meses. Entonces, yo creo que por lo menos para mí, mi prioridad es que se hagan las cosas bien, que se ordene la casa. Una vez que se ordene, se hagan los ajustes presupuestarios que correspondan y si es necesario un recorte, se tiene que hacer, pero no con la salud.
Sí, no, me refería a que usted dice ha solicitado el Ministerio de Hacienda que los recursos de hospitales, los de salud, se restituyan. A esos fondos se refiere en específico la senadora María José Gatica. Quisiera hacerle una pregunta muy concreta, senadora. ¿Sí? Si es que no se, usted nos acaba de decir, mi línea roja son que se restituyan los dineros que se les han restado a hospitales. Si el gobierno no restituye los fondos que se le han restado a los hospitales públicos, ¿no pueden contar con su voto? No, mira, yo quiero ser sumamente clara. Yo soy una senadora de derecha y creo profundamente en la idea matriz de este proyecto, ¿ya? Por lo tanto, yo, y lo hemos conversado ya abiertamente en la bancada de senadores de Renovación Nacional está apoyando poder sacar adelante este proyecto de ley de reconstrucción. Pero una cosa no quita la otra. Hoy día hay un proceso que es complejo, un proceso en donde el voto a voto obviamente que importa, y que nosotros como senadores oficialistas que apoyamos el gobierno del presidente José Antonio Kast, pedimos cosas mínimas. Y una de estas cosas mínimas, por lo menos para mí, es que se puedan restituir estos fondos, ¿cierto?, a los hospitales públicos, ¿ya? Son medidas que se pueden corregir. Se corrigió el recorte que se quería hacer al Ministerio de Seguridad. Perfecto, se corrigió. Se le escuchó al PDG en torno a su planteamiento de la rebaja, los impuestos, ¿cierto?, para medicamentos y pañales. Perfecto, se les escuchó. Hoy día yo lo único que pido es que a esta senadora que representa a Renovación Nacional de la zona sur se nos escuche, ya como miembro de la Comisión de Hacienda. Por eso, si no se le escucha, senadora, una restitución de estos fondos a los hospitales públicos. ¿Y cuál es la consecuencia si no se le escucha? Si no se restituyen los fondos, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, ahí veremos. Lo digo porque usted ha manifestado, usted nos acaba de decir que es su línea roja. Quiero entender qué significa que sea su línea roja. Oye, que hay un mínimo que uno espera, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido el ministro Quirós es muy bueno para sacar las cuentas, tiene su expertise en economía, pero siento que él ha tenido una falencia en torno a la sensibilidad social, a lo que significa traducir, ¿cierto?, las cuentas que se pueden sacar en el papel y cómo eso impacta en la calle. Y en ese sentido yo creo que hay cosas que se han equivocado específicamente con este tema, ¿ya? Y que se pueden corregir. Yo lo que busco es que por el bien de nuestro país, por el bienestar social, este tipo de situaciones se puedan corregir. ¿Le falta sensibilidad social, derechamente, le falta sensibilidad social al ministro Quirós? Yo creo que le falta, sí, le falta, es una acción de que le falta este sentido social que sí lo tiene el ministro José García Ruminot, ¿ya? Entonces, por eso yo también he planteado de que en lo posible el ministro José García pueda tomar un rol mucho más importante, ¿cierto? Un rol principal en lo que significa la negociación, las modificaciones y el trabajo que significa estudiar y aprobar este proyecto en el Senado, porque cuenta con muchas características él. Y por otro lado, yo también creo que hoy día, en esta etapa de la evaluación del proyecto de ley de reconstrucción, el ministro Quirós debiera tener un papel más secundario para que esto pueda llegar a puerto. De alguna manera usted, me equivoco si lo que me está queriendo decir es que una intervención protagónica del ministro Quirós en el proyecto de reconstrucción o reactivación nacional dificulta las negociaciones y llegar a acuerdo? Mira, yo creo que hoy día quien tiene las cualidades y la expertise para poder avanzar en el Congreso es el ministro José García. Y hoy día necesitamos avanzar con este proyecto porque es una de las principales medidas que tiene el presidente José Antonio Kast. Si queremos que nos vaya bien, creo que este es el camino. Ya, o sea, me está diciendo que sí. Creo que hoy día
un papel principal debiera ser tomado por el ministro José García. Senadora, decía el senador Arturo Esquella que si se aprueba por un voto está bien esta reforma. Usted parece tener otro punto de vista. ¿Da lo mismo por cuánto se apruebe esta mega reforma? Mira, yo creo que así como pueden tener algunos esa opinión de que basta con que se apruebe por un voto, también podría perderse por un voto. Y eso sí que sería complejo. Por lo tanto, yo creo que no vale la pena arriesgarnos a tanto y quemar un cartucho por las puras, siendo que las cosas se pueden hacer mejor, ¿ya? Conversando. De eso se trata la política, ¿cierto? De poder recoger todas las iniciativas que le hagan bien al país. ¿Usted cree que hay riesgo de que se pueda perder esta mega reforma porque pareciera que la moneda está confiada en que tienen los votos? Mira, yo no creo que se pueda perder, pero yo creo que no nos haría bien como país de que este proyecto, que es de alto impacto, se ganara por un solo voto. Yo creo que está el piso para poder conversar. Yo creo que está el piso para poder tener y recoger iniciativas de la izquierda dialogante, del Partido Socialista, del PPD. Creo que sí está, ya ha ocurrido en otras oportunidades. Entonces, no sé para qué querer pasar máquina o arriesgarnos a ganar por un solo voto, porque entendamos, esto es política y lo que hacemos en el Congreso repercute en la calle, repercute en la evaluación ciudadana. Yo quiero que este proyecto salga bien porque quiero que también el país sienta de que es un proyecto que nos va a servir. ¿Eso le da más estabilidad también? Porque usted decía que va a revelar la cantidad de votos, puede influir en el grado de apoyo ciudadano. No sé si usted se refiere al gobierno o se refiere de apoyo ciudadano a esta reforma. Pero lógico, lo que se evalúa, el trabajo que se realiza en el Congreso tiene una repercusión que sí o sí le rebota al gobierno, de turno. En este caso, yo quiero que al presidente Kast le vaya bien, ¿ya? Entonces, si quiero que le vaya bien, quiero que le vaya bien ahora, que es su primer año, y que termine un buen gobierno. Pero no es necesario forzar las cosas y querer quebrar quizá políticamente una situación tan anticipadamente cuando estábamos partiendo una administración. Creo que no es bueno, no es sano, y ahí es cuando yo voy en lo que significa por parte de los ministerios cuidar el capital político del presidente José Antonio Kast. ¿Quién quiere pasar máquina, senadora? ¿Cómo? ¿Quién quiere pasar máquina? No tengo ni idea. No tengo ni idea de quién querrá pasar máquina. No sé, pues pero tú misma me mencionaste de que uno de los senadores republicanos decía que si se aprobaba por un voto ya estaba todo ok. Bueno, yo tengo una postura distinta. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano. Un punto de la reforma... Saludos para Esquella. Uno de los puntos importantísimos de la reforma para el gobierno y parte del corazón de esta reforma es la rebaja de 27 a 23% de los impuestos para las empresas. Y quisiera preguntarle si usted cree que hay espacio también para que esa disminución sea menor. Menor me refiero a que no llegue a 4 puntos básicamente, sino que fuera menor, que fuera 24, llegar hasta 24%, no sé, que no fuera a llegar hasta 23%. ¿Hay espacio de negociación ahí también? Mira, yo ahí no me atrevería a decirte si hay o no hay espacio, ¿ya? Porque en primer lugar, el proyecto aún no lo estamos viendo en el Senado. Recién la próxima semana va a pasar a sala, se va a rendir cuenta del proyecto, vamos a ver cómo se va a distribuir en las distintas comisiones. ¿Estaría Tengo dispuesta? entendido que hoy día ya está definido en qué comisión. Yo estoy dispuesta a poder negociar los puntos que se tengan que negociar. Yo por lo menos, para mí, yo no estoy enfrascada en que pasemos, no sé, porque tengamos una diferencia de 4 puntos, de 3 puntos. No, para mí eso no es algo irrestricto, lo mismo que con la invariabilidad tributaria. Para mí creo que ambos puntos van a ser puntos claves de negociación, uno u otro. Hoy día el ministro José García Ruminot
ya abrió la puerta y ya mencionó que uno de esos puntos a modificarse en este proyecto que no está escrito sobre piedra es la invariabilidad tributaria. Entonces, yo por lo menos creo que si sirve poder hacer esta modificación, perfecto, yo me voy a sumar. Y yo por lo menos, insisto, Mónica, yo respaldo la propuesta que indicó el ministro José García Ruminó. Si el gobierno estuviera dispuesto a transar... Es porque... Sí, no me refiero que... Sí, si el gobierno estuviera dispuesto a transar esto de hacer una rebaja, una brecha menor de rebaja de impuestos a las empresas, usted se sumaría, no tendría problema. No, yo no tendría problema. Ya. Quisiera llevarla a otros temas que están en la agenda noticiosa. Uno de ellos, la posible acusación constitucional contra el exministro Grau. ¿Cómo ha visto ese tema y cómo ha visto también, de alguna manera, la interpelación que desde republicanos y libertarios le han hecho a Chile Vamos? Sí, creo que no es bueno interpelarnos entre nosotros mismos, sobre todo ahora que estamos evaluando esta ley de reconstrucción. En primer lugar, sobre si va a cerrarse esta acusación constitucional o no con el exministro Grau, yo por lo menos no puedo emitir una opinión, porque si es que llegara a pasar, me va a tocar ser juez, ¿ya? Entonces, eso. Pero por otro lado, también hay que tener muy claro de que la causa por la cual se está planteando esta supuesta acusación constitucional no es menor, ¿ya? Una mala proyección o se hace con querer o se hace sin querer, ¿ya? Entonces, yo por lo menos creo que ahí hay que tener ojo y bueno, vamos a ver cuál es la definición que vamos a tomar como bancada con respecto a esta situación también. Ya. Pero no le gustó el tema de la interpelación de republicanos y de libertarios a Chile Vamos. Sí, creo que no es apropiado hoy día hacer eso. Yo por lo menos no voy a caer en ese juego. Otro tema de contingencia también, senadora, ha sido la decisión del gobierno de sacar, bueno, dicen que es gendarmería en realidad, pero el gobierno lo ha respaldado, que ha sido gendarmería a petición de los propios reos, pero de sacar a 3 reos comunes desde Punta Peuco. Y en la práctica, aunque no se cambie el decreto que terminó con la exclusividad para condenados por delitos de derechos humanos, en la práctica se lleva a eso, que sea de nuevo Punta Peuco, en la práctica, una cárcel donde hay solo violadores de derechos humanos. ¿A usted le parece que eso está bien o que está mal? ¿Es bueno que hayan cárceles que son solo para un tipo de condenados y específicamente a estas alturas de la democracia en nuestro país? ¿Requieren los condenados de derechos humanos un penal especial? ¿Habría que incluso desde su perspectiva revertir el decreto del gobierno anterior que lo estableció como un penal común? Mira, no tenía esa información, me estoy actualizando. Bueno, creo que es un tema que habrá que verlo. Hay una comisión que hoy día funciona en el Senado, por lo menos de derechos humanos, y es un tema que me imagino yo se va a colocar hoy día sobre la mesa. Yo por lo menos me interesaría poder recabar más información antes de emitir una opinión, porque es un tema bastante sensible, ¿ya? Y para ir cerrando, ¿qué le pide al presidente de la República o qué espera de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, la primera? Sí, vamos a estar ahí haciendo barra. No, yo espero que el presidente obviamente dé los lineamientos de cuál va a ser la directrices que él va a tomar de aquí para adelante, entendiendo de que ya hubieron cambios en el gabinete, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la dirección? ¿Cómo va a funcionar esta administración? Por nuestro lado, desde Renovación Nacional, estamos alineados con el gobierno, queremos que le vaya bien, queremos que los ministros hagan una buena pega, que en lo posible resguarden el capital político y que no se tenga que exponer por las puras el presidente José Antonio Kast, y que le dé señales también a Renovación Nacional en torno a nuestras peticiones que hemos planteado en la prensa. Creo que sería muy bonito. Así que yo espero que... De todas las peticiones que se han hecho, porque esta es la temporada, la semana previa, todos los parlamentarios hacen peticiones.
¿Qué esperaría escuchar en la cuenta pública? No, pues yo esperaría un cambio en las decisiones que se han tomado en torno a salud. Yo esperaría que se restituyan los recursos para los hospitales públicos y también señales claras en torno a un tema que para mí es muy importante y que tiene que ver con la prevención y la detección temprana del cáncer mamario. Hemos ingresado también un proyecto que espero que pueda ser patrocinado por este gobierno y que busca ampliar la cobertura de las mamografías para mujeres desde los 40 años en adelante, para que las mamografías para una mujer que es FONASA sea gratuita desde los 40 en adelante, entendiendo que una de las principales muertes de las mujeres en Chile es el cáncer mamario, pero si lo detectamos a tiempo salvamos vidas, ¿ya? Entonces, para mí por lo menos eso sería algo muy positivo y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que nos va a contar el presidente. A raíz de lo que usted nombra, se me ocurre preguntarle, para usted dice, para nosotros es muy importante que se restituyan los dineros que se han recortado desde los hospitales, ¿no? Usted decía, lo decía cuando conversábamos respecto de la reforma y lo decía también ahora respecto de qué esperaba en la cuenta pública como anuncio. Entonces, la pregunta bien concreta es la siguiente. De alguna manera, cuando se recortan fondos a los hospitales públicos, ¿no se está incumpliendo con la promesa de campaña de que ningún recorte iba a afectar derechos sociales? ¿No es la atención en salud de los hospitales públicos un derecho social y de los más importantes? Cuando se comete un error, Mónica, somos seres humanos. Tenemos la posibilidad de corregirlo. Yo creo que esto fue un error, ¿ya? Y por eso, porque fue un error, porque quizás se pensó solamente en el papel y no se pensó en el impacto social que esto puede tener y que esto hoy día existe. O sea, la salud pública en Chile no necesita recorte de plata. La salud pública en Chile necesita más recursos y necesita ser ordenada. Cuando tú ordenas la salud pública, reasignas los recursos, recién ahí ves si vas a recortar o no. Pero aquí yo veo que se aplicó una instrucción que a mi criterio no corresponde, no nos hace bien y que se puede revertir. Le pregunto. ¿Sí? Yo creo que aquí hubo un error y que ese error estamos a tiempo de poder corregirlo. Si no se corrige eso que usted denomina como un error, el recorte de fondos a hospitales, si ese error no se corrige, ¿se estaría incumpliendo con una de las promesas de campaña de no afectar en los recortes los derechos sociales? Yo no tengo claro hoy día a qué está atribuido este recorte, ¿ya? Yo por lo menos lo primero que voy a solicitar en la próxima Comisión de Hacienda es que se nos clarifique qué es lo que se está recortando, hacia dónde van enfocados los recursos, porque de una manera muy a grosso modo, a mí por lo menos me transmitieron de que esto tiene que ver con los recursos de las licencias falsas, de las horas extras que no son implementadas, con ese abuso. Pero en concreto yo quiero saber a dónde estaría afectando y esa información yo por lo menos no la tengo. Entonces es por eso que yo por lo menos estoy prendiendo esta alerta. Sé que hay muchos parlamentarios más que están haciendo lo mismo, pero esta senadora que le preocupa mucho la salud pública, porque he visto cuál es la situación, me toca ver diario caso a caso. Entonces creo que no es lo correcto y que está la instancia para poder corregir, es el momento adecuado para hacer una corrección. Senadora María José Gatica, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime, que tenga muy buenas noches. Oye, muchísimas gracias. Yo me voy ahora a la cena de Renovación Nacional en Río Bueno. Que esté muy bien, saludo a toda la gente de Río Bueno. Buenas noches. En su nombre, gracias, chao. Vamos a otras materias. Un carabinero resultó lesionado en la región del Biobío tras ser arrastrado por más de 1 kilómetro por un vehículo que huía de un control policial. Tras caer del automóvil, el funcionario quedó tendido en el pasaje 1 de Chiguayante, donde fue auxiliado por otros policías. El conductor del vehículo fue detenido por el delito de homicidio frustrado a carabinero de servicio. Condenamos este hecho irrepudiable, ¿cierto? Nuestro carabinero, con el afán simplemente de hacer una fiscalización, se somete a este procedimiento que arriesga su vida. Así que damos las gracias primero al personal médico de Chiguayante, que atendieron primero al funcionario de Carabinero, y también aquí estamos en el Sanatorio Alemán, donde también está siendo atendido y verificando todas sus lesiones.
funcionario se encuentra estable, no tiene lesiones de gravedad. Del resultado de la primera evaluación que se le hizo en el servicio de urgencia con imágenes, se pudo comprobar de que no tiene ninguna fractura, nada, ningún compromiso mayor, está con lesiones de partes blandas que generan bastante dolor, que es lo que estamos tratando de manejar ahora, pero el paciente se encuentra en buenas condiciones generales. Y una mujer de 72 años fue baleada y asaltada a la entrada del edificio en el que vive en el centro de Santiago. Todo esto luego de retirar 4 millones de pesos desde un banco. La víctima fue seguida por 2 sujetos que se movilizaban en motocicletas y fue violentamente abordada cuando entraba al edificio. Vamos a comenzar señalando que estamos nosotros haciendo un trabajo preliminar en base a las primeras diligencias instruidas por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en virtud a una denuncia por un robo con violencia que afectó a una mujer, el día de hoy, de 71 años de edad, quien cerca de las 13 horas concurrió a una entidad bancaria en el sector de 10 de julio, haciendo un giro en efectivo de aproximadamente 4 millones de pesos. Una vez que llegó a su domicilio particular, acá en calle Nataniel, fue abordada por 2 sujetos desconocidos quienes se movilizaban en una motocicleta, quienes premonidos con armas de fuego la intimidaron con la intención de quitar su dinero. La víctima opuso resistencia ante tal actuar, lo que derivó en que uno de los sujetos efectuara un disparo en una de sus piernas, dejándole una herida de gravedad. Al momento estamos realizando todas las diligencias atingentes para poder esclarecer el delito, como es la toma de declaraciones, empadronamiento de testigos, levantamiento de cámaras de seguridad. Afortunadamente podemos señalar que el estado de salud de la víctima es favorable. Ella se encuentra estable en un centro hospitalario para ser evaluada en cuanto a sus lesiones. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar entre Estados Unidos e Irán, porque al parecer ya hay un acuerdo preliminar entre estas dos naciones para por lo menos pausar esta guerra que ya hoy cumple 3 meses. Según lo último que conocemos, J.D. Vance dijo que este acuerdo ya estaría listo, pero falta entonces la ratificación del presidente Donald Trump. Dijo J.D. Vance que esto está por determinarse. La Casa Blanca más temprano aseguró que cualquier acuerdo va a tener que satisfacer las exigencias de Donald Trump para que éste lo ratifique, entre ellos que Irán entregue su uranio altamente enriquecido y que se comprometa a no desarrollar un arma nuclear, además de permitir la libre navegación a través del estrecho. El vicepresidente de los Estados Unidos dijo que los dos países todavía están negociando sobre un par de puntos respecto del lenguaje, pero aseguró que cree que desde Irán están negociando de buena fe. Hoy además se liberó un extracto de una entrevista que realizó el presidente Donald Trump con su cuñada Lara Trump y que se va a emitir este sábado a través de Fox News. Se le preguntó por Irán y dijo que ellos son buenos negociadores, muy astutos. De todas maneras defendió el ataque que realizó hace 3 meses sobre el régimen persa y dijo que si no lo hubiese hecho a estas alturas, Irán ya tendría un arma nuclear. Escuchemos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. That's what I do. I negotiate. They negotiate. They're very good negotiators. They're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no Navy. Their Air Force is totally gone, 100%. Their military, we've sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. But Iran has the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now. No hay que olvidar que esta guerra fue iniciada por Estados Unidos, pero también por Israel en contra de Irán. En paralelo, hoy conocimos que Israel ha mantenido sus ataques en Gaza, pero específicamente llegaron estas imágenes de un ataque sobre Khan Yunis. Asimismo, hoy el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló que ya ordenó a su ejército ocupar el 70% del territorio de la Franja de Gaza. Lo hizo en un evento público en un asentamiento del territorio ocupado de Cisjordania. Las tropas israelíes actualmente ya controlan el 60% de la Franja de Gaza, más de lo acordado en el alto al fuego entre Israel y Hamás. No hay que olvidar que actualmente hay un alto al fuego en la zona a pesar de los últimos ataques de Israel a la Franja de Gaza. Asimismo, este 60% que ya controla Israel sobre la franja es principalmente zona deshabitada, mientras
mientras que la población gazatí está viviendo completamente hacinada en un 30% entonces de este territorio que controla Hamás. Asimismo, Israel, no hay que olvidar que ha atacado la Franja de Gaza y específicamente asesinó en las últimas semanas al jefe, al líder militar de Hamás y también a su sucesor. Pasemos a revisar qué dijo hoy el primer ministro de Israel. Actualmente estamos acorralando a Hamás. Ahora controlamos el 60% del territorio de la franja. Ustedes lo saben. Estábamos en el 50, pasamos al 60. Mi directiva es avanzar paso a paso. En primer lugar, al 70. Empecemos con eso. Los estamos presionando desde todos los frentes. Nos encargaremos de los remanentes. Es preciso señalar que el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás es mucho menos de ese territorio que sería controlado por las tropas israelíes. Nos vamos ahora al Líbano, donde también hay un alto al fuego entre Israel y el Líbano. Sin embargo, se han registrado ataques israelíes, específicamente en la capital Beirut, en un suburbio. Hubo un ataque a un edificio donde murió una mujer y 2 niños. Asimismo, a pesar de este alto al fuego, Israel ha mantenido una ofensiva a gran escala al sur del Líbano y ha emitido órdenes de desplazamiento. Miles de libaneses entonces han tenido que dejar sus hogares y se teme entonces un nuevo éxodo masivo al sur del Líbano. Reiteramos, supuestamente hay un alto al fuego entre Israel y el Líbano. Israel ha atacado esta zona principalmente por los ataques que recibió de parte de Hezbollah, esta milicia que es apoyada por Irán. Revisemos entonces lo que dijo el vocero del secretario general de la ONU alertando de la situación que se vive actualmente en el Líbano. La ONU continuó observando intensas actividades terrestres y aéreas por parte de las fuerzas de defensa de Israel, incluidos movimientos de vehículos blindados, obras de ingeniería a gran escala, tráfico logístico sostenido y ataques aéreos en toda el área de operaciones de la misión. Las nuevas órdenes de evacuación emitidas por las autoridades israelíes en las últimas 48 horas han afectado a cientos de miles de personas. Según los informes, los refugios colectivos están llenos y no pueden recibir a más población. Nos vamos ahora a España, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó una comparecencia ante el Congreso para explicar los distintos escándalos de corrupción que afectan a su partido, el PSOE. Ahí tenemos las imágenes de lo que ocurrió ayer, donde llegó la Guardia Civil a la sede del Partido Socialista en busca de documentos en una causa que investiga una supuesta trama pagada por el Partido Socialista para torpedear las investigaciones policiales y judiciales, entonces que estaban afectando al partido y al gobierno. Esta semana además conocimos que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por un supuesto tráfico de influencias en el rescate de fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra, mientras que en paralelo también hay un juicio en contra del hermano de Pedro Sánchez y también en contra de su esposa. Todos estos escándalos entonces tienen entre las cuerdas al PSOE y también a Pedro Sánchez, que de todas maneras se resiste a adelantar las elecciones, y la postura del gobierno español es seguir gobernando hasta el próximo año. ¿De qué se trata los principales casos de corrupción que involucran al PSOE? Lo vemos en el informe de Laura Soto. La UCO está registrando en estos momentos la sede del Partido Socialista en Ferraz. Parece que es un operativo puesto en marcha contra una trama de financiación ilegal del Partido Socialista. Bueno, acabo de enterarme de esta noticia por ustedes. Si en este sentido hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. ¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? Me parece que la situación para el gobierno se está volviendo absolutamente insostenible. Un verdadero terremoto político es el que se vive por estos días en las filas del gobernante Partido Socialista Obrero Español. Un escándalo de corrupción que está salpicando a Pedro Sánchez y que amenaza con forzar su salida del poder. En la conferencia de prensa tras su encuentro con el Papa en el Vaticano, el mandatario tuvo que dedicar un espacio para hablar sobre este nuevo golpe judicial. Dejó en claro que no tiene intenciones de dar un paso al costado. La pregunta que creo que tenemos que hacernos es: desde que yo soy presidente del Gobierno, ¿cuántos primeros ministros
ha habido en muchos países europeos. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Un grupo de mariachis ambientaba el operativo que este miércoles desarrollaban las autoridades policiales en la sede del PSOE en Madrid. La justicia española ordenó a los agentes de la Guardia Civil solicitar diversa documentación y archivos electrónicos en dichas dependencias. Para entender el contexto tras aquella acción, hay que trasladarnos a la semana pasada. Vamos con una noticia de última hora. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El dirigente socialista se convirtió en el primer expresidente del gobierno español en ser imputado en una causa de corrupción que se remonta a 2021, cuando el gobierno de Pedro Sánchez creó un fondo público millonario para rescatar a empresas estratégicas en riesgo de quiebra por la pandemia de COVID-19. 11.000 millones de euros es una cantidad importante de recursos para seguir apoyando a sectores que crecían antes de la economía, que eran competitivos, mejor dicho, antes de la pandemia. Una de las beneficiadas fue la pequeña aerolínea española Plus Ultra, a la que se le concedió 53 millones de euros. Rodríguez Zapatero es investigado por los delitos de tráfico de influencias y organización criminal, por supuestamente haber intercedido en aquel trato y haber recibido compensaciones económicas por ello. Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público. El cuestionamiento era el siguiente: ¿por qué apoyar con fondos públicos a una empresa con escaso peso en el mercado aéreo y que ya registraba pérdidas antes de la pandemia? La justicia también investiga los presuntos vínculos de la aerolínea con una trama de lavado de dinero en Venezuela. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Lo de este miércoles fue la gota que rebalsó el vaso. El registro a la sede del PSOE ocurrió en el marco de la investigación sobre una supuesta trama que tenía por objetivo torpedear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido y al gobierno, incluida la de Plus Ultra. La justicia imputó a importantes dirigentes del PSOE por el presunto desvío de fondos de la formación política para financiar estas maniobras. No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. Estamos hablando de 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Dejemos trabajar a la justicia, hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Este jueves el presidente Sánchez solicitó una comparecencia ante el Congreso para dar explicaciones por los escándalos que salpican a su partido. Las próximas elecciones generales deberían convocarse en 2027. Hasta ahora el mandatario español tiene las intenciones de aguantar en el poder hasta esa fecha, pese a las crecientes presiones. Son distintos escándalos que rodean al PSOE, pero también a familiares de Pedro Sánchez. Sin embargo, él no está formalizado en ninguno de los casos. Yo me despido, pero al regreso sigue Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Entonces por estas dos estrellas, ahora bien, con el Mundial con más partidos, recordemos hay una fase extra antes de los octavos de final, muy probablemente aún así tengan una participación importante en esta Copa del Mundo. Lionel Messi entre algodones, pero convocado, y es que de manera oficial Scaloni entregó su nómina a Mónica con el 10 a la cabeza, en lo que será su nuevo Mundial, buscando la cuarta estrella de la selección argentina. Estamos con, bueno, tengo varios que me gustan, Argentina es uno, pero tengo otros que me gustan más, otros equipos que me gustan más, a falta de Chile, por supuesto. Nicolás Cabargas, muchas gracias por toda la información deportiva, como siempre. Un placer, Mónica. Estamos entre medio comercial hablando ahí de las láminas del Mundial. Panini manía aquí en... Es verdad, estamos todos vueltos locos. En todo el edificio Machaza, así que ya. Muchas gracias por toda la información. Y nos vamos despidiendo, pero no se olviden que nos reencontramos de inmediato con Aquí se debate en la previa de la cuenta pública. Jueves 28 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.